Buenas tardes, profesor. Aquí vamos a empezar con mi simulación de FIT, mi laboratorio. Mucho gusto, mi nombre es Luis Armando Arrieta, estudiante de Física 1 de segundo semestre de Ingeniería Civil. Entonces vamos a empezar para no gastar tanto tiempo en el video. Primero que todo, vamos a empezar con FIT, que es una simulación bastante buena, ya que podemos probar cuáles son los factores que influyen y no influyen en una caída libre o en un movimiento parabólico. Y eso es lo que vamos a comprobar en este momento, cuáles son esos factores influyentes y no influyentes en el mismo. Entonces, con FIT podemos probar con los diámetros, con las masas, las altitudes, el aire, podemos probar varios factores, el ángulo, muchas cosas podemos probar con FIT. Entonces vamos a comprobar qué es lo que sucede realmente en un tiro parabólico. Empecemos con un tiro, pongamos una velocidad inicial de 10 metros por segundo en un ángulo de 45 grados, con una gravedad de 9.81, con una masa de 5.5 kilos y un diámetro de 0.18. Probemos a ver hacer un tiro. Podemos notar cuál fue el trayecto de la bala. ¿Y qué tal si le cambiamos la masa? ¿Qué tal si en vez de 5.5 kilos que pese 31 kilos? A ver qué sucede. La distancia fue la misma distancia fue lo que recorrió. ¿Y qué tal si le cambiamos el diámetro? Tiro lanzamos, vemos que la distancia no cambia. ¿Pero esto por qué sucede? Porque la masa y el diámetro no afectan la caída, ni de movimiento parabólico ni de caída libre. Por eso es que nosotros en las fórmulas no encontramos ni masa, ni diámetro, ni absolutamente nada de eso, porque eso en realidad no afecta en nada esto. En este caso, ya que estamos trabajando sin aire, estamos trabajando en el vacío, sin ninguna resistencia al aire, sin ninguna clase de aire en el vacío, pero cuando nos trabajamos con aire, esto sí afecta. Muy poco, pero se afecta. Y pronto ahorita vamos a explicar por qué. Entonces, podemos concluir en este momento que la masa y el diámetro no son factores influyentes en ello. Entonces, ¿qué tal la gravedad? ¿La gravedad será un factor influyente? Vamos a probarlo. Vamos a poner el cañón a 50 grados y vamos a hacer un tiro con una gravedad, la normal que tiene la Tierra, 9.81. Si lanzamos, vemos cuál fue el trayecto de la bala. ¿Qué tal si lo hacemos ahora con una gravedad de 5 metros por segundo cuadrado? Vemos que la bala recorre aún más, demasiado. Podemos ver hasta dónde cayó la bala. ¿Y qué tal si lo hacemos con una gravedad de 20 metros por segundo cuadrado? Vemos que la bala no recorrió absolutamente nada, pero ¿esto por qué pasa? La gravedad sí es un factor influyente, tanto en tiro parabólico como en caída libre. ¿Por qué? Porque la gravedad es una fuerza que se ejerce hacia abajo, hacia el suelo, y le va restando es una aceleración que le va restando velocidad al tiro. Por eso cuando uno lanza un tiro hacia arriba, un tiro totalmente vertical, nos damos cuenta que la aceleración de la gravedad le va restando velocidad porque es una aceleración negativa, porque lo va empujando hacia abajo mientras él va subiendo. Entonces lo mismo pasa en un tiro parabólico. Va llegando y la gravedad lo va empujando hacia abajo, Por eso es que nos damos cuenta que entre menos gravedad hay, más avanza el objeto, porque la gravedad no le está quitando tanta fuerza a la velocidad que lleva. Entonces por eso nos damos cuenta de que entre menos gravedad tenga, más lejos va a ir, y entre más gravedad tenga, menos va a viajar. Entonces esa es una explicación de por qué la gravedad influye. Por eso es que en todas las fórmulas podemos encontrar la gravedad como factor influyente en esta clase de tiros. Entonces probemos otra cosa también importante. Entonces hasta ahora podemos concluir que la masa no es un factor influyente, el diámetro no es un factor influyente, la gravedad sí es un factor influyente. Ahora probemos los ángulos. Obviamente la velocidad, creo que no hay ni idea de probarla, porque obviamente la velocidad, claro que es un factor influyente, la velocidad con que se lanza el tiro, eso es totalmente obvio. Entonces vamos con los ángulos. ¿Qué pasaría si yo lanzo una bala con un ángulo de 45 grados? Hagamos el intento. Ahí lancé mi bala, ya vimos cuál fue la distancia que recorrió. Vamos a verla enseguida, fue una distancia de 33 metros aproximadamente. ¿Qué tal si ahora lo hacemos con un ángulo de 65 grados? Vemos que gana más altura, claro, pero no supera la distancia de los 45. ¿Y qué tal si ahora lo hacemos con una distancia de 25 grados? Vemos que gana menos altura, pero en todo caso no supera los 45 grados. ¿Pero esto por qué sucede? Vamos a intentar analizar esto y demostrarlo de manera matemática y de manera lógica. ¿Qué sucede con esto? Hay una fórmula que dice que X máximo, o sea la distancia máxima, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 teta por G entre G. ¿Y qué es teta? Es el ángulo. También conocemos que hay una propiedad, estamos hablando de la demostración matemática, que dice que el seno de cualquier ángulo, el seno de cualquier ángulo va a oscilar entre menos 1 y 1 positivo. Pero entonces, ¿cuál sería el ángulo que necesitaríamos para que diera 1 positivo? O sea, el más grande. ¿Cuál sería? 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 1. Entonces, si seno de 90 grados es igual a 1, entonces la bala debió recorrer más distancia en 90 grados. No, porque la fórmula dice que sería seno de 2 teta.
O sea que teta debe valer 45 para multiplicarse por 2 sea 90 y podemos calcular el seno de 90 grados y nos daría 1. Esa es la explicación matemática de por qué la distancia máxima se encuentra tirando con 45 grados. Ahora vamos a dar una explicación lógica de por qué sucede esto. Hombre, lógicamente hablando, si nos damos cuenta, 45 es la mitad, es como el tiro perfecto, ya que estamos trabajando en la mitad de los dos ángulos. Ni va a agarrar tanta altura, ni va a agarrar tan poca altura, que esos son los factores que van a afectar la distancia de la bala. Entonces vamos a probar de nuevamente haciendo un tiro de 45 grados. Luego damos un tiro de 55 grados y luego damos un tiro de 37 grados. Podemos notar que el de 45 grados avanzó más. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el de 55 grados va a recorrer más distancia, o sea, posiblemente sea la misma distancia que recorrió, pero sino que él la recorre más que todo, no horizontalmente, sino vertical, porque si te das cuenta, sube más. Entonces le da menos tiempo o menos alcance de poder llegar más lejos que 45 grados. Y si nos vamos a un ángulo menor, por ejemplo, de 25 grados, nos damos cuenta que no le da tiempo porque va a caer demasiado rápido porque está muy cerca al suelo para poder alcanzar a 45. Y como 45 es la mitad, es el balance perfecto entre estas dos condiciones. Y por eso 45 grados es la distancia máxima que va a tener el cañón. Así que podemos comprobar que la gravedad sí es un factor que influye bastante y podemos notar que el ángulo también es un factor que influye demasiado. Y más que todo ya sabemos por qué, demostrado matemáticamente y lógicamente, 45 grados es la distancia máxima que va a recorrer la bala. Ahora probemos otra cosa también bastante importante en un tiro parabólico, el cual es la resistencia al aire. ¿Pero qué es la resistencia al aire? Fácilmente nosotros estamos trabajando en el vacío porque no tenemos absolutamente nada de aire. Pero ¿qué pasaría si hubiera aire? Bueno, hagamos la prueba. Activemos la resistencia al aire y vamos a trabajar en una altitud de 0 metros, o sea, aquí en Cartagena, porque aquí en Cartagena estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Tiremos con un ángulo de 45 grados a ver cuál es el máximo que podría alcanzar con la gravedad normal de la Tierra, que son 9.81, diámetro y la masa, así como están tal cual, aunque pongamos menos masa, pongamos 5.10, lancemos una bala a ver qué sucede. Vamos a ver que alcanzó 31.84 metros. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos en una altura más grande? ¿Qué tal en una altura de 5.000 metros? O sea, estamos demasiado altos, muy altos. ¿Será que va a tener la misma trayectoria? Miremos. Nos damos cuenta que no. La trayectoria es mínima, pero avanza un poco más. ¿Pero por qué sucede esto? Fácilmente, por el corte de aire. Todos conocemos o hemos escuchado sobre el corte de aire. Hay chaquetas cortadoras de viento, llamémoslo viento mejor para ser más prácticos, cortadoras de viento, guantes cortadores de viento. Entonces, ¿qué sucede? Que entre menos aire hay, no va a causar tanta fuerza. Eso es un punto también que es bueno explicar. Cuando uno hace un lanzamiento, por ejemplo, una bola de béisbol, ¿cierto? Uno lanza una bola de béisbol. No, la bola de béisbol también crea una fuerza contraria a su dirección, la cual es el aire. El aire crea una fuerza contraria a la dirección de la bola. Por eso es que cuando nosotros lanzamos un puño sentimos aire en la mano y ese aire intenta detener el puño. Entonces, ¿por qué la actitud tiene que ver con ese aire? Porque no es lo mismo aquí en Cartagena que arriba en Bogotá. Aquí hay más aire que allá arriba. Entre más altura, menos aire y más presión. Entonces, por eso podemos concluir que el aire también es un factor importante en el tiro parabólico y el tiro de caída libre. Y en este caso, el objeto sí afectaría. Tal vez la forma del objeto. Ahorita vamos a explicar bien por qué. Mírenme que en este caso la masa sí afecta, pero eso lo vamos a explicar en el arrastre. Creo que ya todo esto queda totalmente explicado. Vamos a concluirlo antes de pasar al siguiente, que es el arrastre. Podemos concluir que la masa y el diámetro no afectan un movimiento parabólico ni una caída libre mientras no haya aire. Si es totalmente en el vacío, aquí pudimos comprobar de que sí hay aire y la masa sí afectó. También podemos comprobar que el diámetro tampoco mientras no haya aire. La gravedad sí, con aire o sin aire, la gravedad siempre va a ser un factor que va a influir en una caída libre o un movimiento parabólico. Y el aire, como estábamos hablando, que por supuesto que también. Vámonos al arrastre. ¿Qué sucedió aquí? ¿Por qué la masa sí afectó esta vez que hay aire? Vamos, en el arrastre podemos hacerlo de una mejor manera. Aquí el coeficiente de arrastre podemos cambiar la bola a cónica y a media, totalmente plana. Vamos a hacer un lanzamiento con una bola cónica a ver cómo nos va. Ya vimos cuál fue el alcance que tuvo. ¿Y qué tal si la lanzamos con una bola totalmente media? Veamos. No tuvo absolutamente nada de alcance, pero ¿por qué sucede esto? Por una sencilla razón. Tiene más capacidad de cortar la figura que tenga el objeto, tiene más capacidad para cortar el aire. No es lo mismo nosotros tirar un cono, el cual los aires va a pasar por los lados y va a bajar, que tirar totalmente. No es lo mismo lanzar un palo de escoba, un ejemplo, totalmente vertical, que tirar un plato. No importa si lo lanzamos con la misma velocidad, el palo va a avanzar más porque el aire no va a tener tanto espacio, el área del plato como el área del plato para detenerlo. Un ejemplo bueno sería coger una plastilina, hacer una arepa de plastilina y coger un palillo
un palillo de limpiar los dientes y lo lanzamos. O le hacemos un poquito de fuerza. Veamos, y vamos a ver que el palillo va a atravesar la plastilina con un poquito de fuerza. ¿Por qué? Porque el área que tiene en la punta es mínima. Y entonces toda la fuerza la va a ejercer en esa punta. Pero si cogemos una moneda y la ponemos en la plastilina y le aplicamos la misma fuerza, incluso tal vez ni le haga nada a la plastilina como le hizo el palillo. Porque como el área es mayor, la fuerza se va a distribuir más, o sea, tiene más lugar donde distribuirse, no en un solo punto, sino que tiene más espacio donde distribuirse. Lo mismo pasa con estos movimientos. No es lo mismo tirar una bola de hierro que una bola de icopor. Vimos que la masa y el diámetro no afecta, pero en este caso con el aire sí afecta, porque si yo tiro una bola de hierro, ella tiene más fuerza para cortar el aire, tiene más masa, pero una bola de icopor, como no tiene tanto peso, el aire se la va a llevar fácil. Este ejemplo también, el aire trabaja como el agua. Si uno lanza una bola de hierro al agua y una bola de icopor al agua, vemos que la bola de hierro va a cortar la fuerza del agua y se va a ir directo abajo, pero el icopor no, el icopor va a quedar flotando por su masa, porque en este caso la masa sí afecta. Y aquí podemos comprobar totalmente que el aire sea un factor que influye. Muchas gracias. Y creo que ya eso es todo, no nos faltaría nada. Me despido, profesor, espero que les haya gustado mi presentación. Intenté ser lo más claro posible y nos vemos en un próximo. Muchas gracias por eso, muy amable.